Ok. Ok, hoy vamos a ver las fracturas y su tratamiento y rehabilitación. Sin embargo, nos vamos a enfocar más que nada en la rehabilitación que nosotros daríamos para recuperar el movimiento y recuperar esa fuerza que se pierde al momento de tener una fractura, ¿ok? Eh, Vamos a comenzar con la definición, ¿bien? Creo que ya saben, ya tienen un poquito la idea de cuál es la fractura, los tipos de fractura y pues más o menos el manejo fisioterapéutico que se daría, pero en esta clase vamos a aclarar más que nada, como les mencioné, las movilizaciones, los tipos de ejercicios que se van a realizar, etcétera, y pues la importancia de cada uno de ellos. Pues una fractura, como ya sabemos, es la pérdida de la continuidad ósea y puede haber diferentes tipos de fracturas. Vamos a enfocarnos entonces en un programa o cuál sería el programa de... aguántenme. ¿Cuál sería el programa de ejercicios para poder restaurar nosotros esa movilidad, esa fuerza y esa resistencia? ¿Ok? El propósito final de un programa de ejercicios es restaurar la función, así como de nosotros como fisioterapeutas. Nuestro principal objetivo es que el paciente pueda recuperar su movilidad, su función y las actividades de la vida diaria que perdió en base a esa fractura que tuvo. Entonces, el propósito final de este programa va a ser restaurar la función, la fuerza muscular, así como la resistencia que tenía el paciente antes de haber pues, sufrido esa fractura o ese traumatismo, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta algo, que los músculos que no se utilizan se van a atrofiar y van a perder una fuerza aproximada del 5 al 8% por semana, ¿ok? Entonces, es muy fácil que haya esta pérdida de fuerza por la atrofia de las fibras musculares. Sin embargo, si nosotros empezamos con una rehabilitación temprana que debe de ser desde el primer día después de la operación o el primer día después de la fractura y de la inmovilización, entonces nosotros vamos a evitar que se pierda tanta fuerza muscular, ¿ok? Con la inmovilización se pueden atrofiar tanto las fibras musculares de contracción lenta, que son las fibras tipo 1, como las fibras musculares, que son las fibras tipo 2. Sale. Entonces, fibras tipo 1 van a ser consideradas como fibras de resistencia, ¿ok? Y van a ser predominantes en los miembros inferiores, mientras que las fibras tipo 2 las vamos a llamar las vamos a contemplar como fibras de fuerza o de potencia y van a estar en mayor cantidad en los miembros superiores, ¿ok? Entonces, vamos a tomar ahorita como ejemplo pues una fractura ya sea de la clavícula o ya sea de la cabeza la cabeza del húmero, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, pues la principal indicación pues es la inmovilización hasta que se consolide esta fractura o esta pérdida de la continuidad, ¿ok? Entonces, al nosotros estar bastante tiempo inmovilizados, vamos a generar la atrofia de las fibras musculares tipo 2 que se van a encontrar con predominio en los miembros superiores o también llamadas fibras musculares de potencia o de fuerza, ¿ok? Entonces, como ya les dije, predominio de las fibras tipo 2 van a estar aquí arriba y predominio de las fibras tipo 1 o de resistencia van a estar en la musculatura de los miembros inferiores. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta bien qué es lo que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar cada músculo o cada fibra muscular. No nos serviría mucho que si estas fibras son, como ya les había dicho, tipo 2 de fuerza o de potencia, nosotros hiciéramos
mucho ejercicio de resistencia, porque realmente las fibras no están adaptadas para resistir, están adaptadas para funcionar como fibras de fuerza, ¿ok? Y pues en este caso, si la fractura sería en el miembro inferior, lo ideal sería trabajar ejercicios de resistencia más que ejercicios de fortalecimiento, que sí es importante trabajar ambos, pero hay que tener en cuenta qué fibra nos vamos a encontrar en cada zona anatómica para saber en qué especificarnos o en qué nos vamos a pues enfocar principalmente en nuestro tratamiento, ¿ok? La fuerza muscular básicamente pues es la capacidad del músculo para poder contraerse contra una resistencia. El principio básico del entrenamiento para conseguir fuerza consiste en contracciones repetidas y repetitivas para restablecer esas unidades musculares, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar fortalecimiento? Pues fácil, haciendo movilidad, pero teniendo en cuenta un peso externo o una resistencia externa. Mientras que la resistencia es la capacidad de realizar el movimiento durante un número repetido de veces, ¿ok? Para trabajar aquí las fibras de resistencia, lo que sería indicado, porfa, apaguen su micrófono. Lo que sería indicado ya no sería trabajar con un peso externo o con algún tipo de carga externa. Lo indicado sería trabajar durante un tiempo prolongado algún tipo de actividad, ¿ok? En este caso podemos trabajar tanto la bici estática como la dinámica. Sale, ni modo, se quedaron afuera. Entonces, deben de tener en cuenta qué es la fuerza y qué es la resistencia y cómo la van a trabajar. La fuerza muscular, pues la van a trabajar con una resistencia externa o con un peso externo, ¿ok? Mientras que la resistencia muscular la van a trabajar con un número repetido, un número constante de repeticiones de esa contracción, ¿ok? Sin meter peso extra o sin meter una resistencia externa. ¿Y qué es la amplitud de movimiento? El movimiento parcial o total de una articulación se va a realizar para mantener e incrementar los movimientos de dicha articulación. El tipo de ejercicio más básico que se percibe en todas las fases de la rehabilitación de una fractura. Eh, el rango de movilidad puede ser completo. En este caso, este rango completo va a ser considerado como rango anatómico o puede ser funcional, que este rango es el movimiento necesario para poder realizar una tarea determinada, pero sin llegar a nuestro máximo de, de rango de amplitud, ¿ok? Aquí quiero que tomen en cuenta esto. Nosotros como fisioterapeutas vamos a tener cuatro funciones, perdón, con cualquier tipo de paciente, no importa la característica que tiene, pero esto es lo que vamos a hacer nosotros principalmente. Primero que nada, prevenir, ¿ok? Esto va antes de todo, antes de que el paciente nos llegue ya con una lesión, nosotros vamos a buscar prevenir, o en este caso de una fractura lo podemos aplicar como el prevenir la atrofia muscular, el prevenir la pérdida de movilidad, etcétera. Recuperar, que es cuando el paciente ya perdió esa fuerza muscular, ya empezó a perder pues volumen, ya empezó a perder también movilidad. Nosotros como fisioterapeutas vamos a buscar recuperar todos esos conceptos, ¿ok? Mantener, cuando ya estamos en una fase de la rehabilitación en la que quizá la fractura ya consolidó, pero aún no podemos trabajar completamente con peso o aún no podemos pues excedernos mucho en los ejercicios. Entonces vamos a buscar mantener nada más esa fuerza muscular para evitar que se pierda o mantener esos rangos de amplitud articular. Y por último, el mejorar, ¿ok? Cuando ya llegamos a una fase casi final o la fase final de la rehabilitación es donde nosotros como fisioterapeutas vamos a buscar pues que el paciente pueda tener tanto su rango completo anatómico o si ya en cierto caso pues hay algunas estructuras que pueden llegar a interferir, ya no vamos a poder completar el rango completo o el anatómico. Sin embargo, vamos a buscar mejorar esto para que sea funcional y pueda realizar sus actividades de la vida diaria. ¿Ok? Entonces, rango de movilidad completo. eh,
Es el rango disponible de una articulación determinada que viene definido por su anatomía. Ejemplo, flexión de hombro, pues 180 grados, abducción 180 grados, aducción sería aproximadamente de 50 grados, etcétera, ¿no? La restricción del movimiento por la configuración ósea de la articulación, así como las limitaciones ligamentarias determinan el movimiento articular o el rango de movilidad. Estos son los famosos topes óseos o topes articulares, ¿ok? Es lo que nos va a delimitar hasta cuánto nos va a llegar un movimiento articular o, como ya les había mencionado, si a lo mejor esa fractura tiene una fijación y no nos permite realizar nuestro rango completo por tener un fijador externo que nos está limitando, bueno, quizá ya no vamos a tener el rango completo, pero con la movilidad o con las movilizaciones, nosotros vamos a buscar que ese rango al menos sea funcional y pueda realizar cualquier tipo de actividad sin tener ninguna dificultad nuestro paciente. Rango funcional es el rango de movilidad funcional es el movimiento que requiere una articulación específica para realizar actividades de la vida diaria o para cualquier tarea específica que tenga que realizar el paciente, ya sea en su área doméstica o de trabajo. Un ejemplo de esto, para poder sentarnos confortablemente, necesitaríamos simplemente de 90 grados de flexión de la articulación de la rodilla. Un rango de movimiento de la rodilla desde la extensión completa a 90 grados de flexión no es completo. Sin embargo, para nosotros ese tipo de esos ángulos de 90 grados nos van a servir, aunque ya no sea el movimiento completo, simplemente nos están ayudando a poder sentarnos o nos pueden ayudar a realizar cualquier otra actividad de la vida diaria sin que lleguemos a nuestra amplitud completa, ¿ok? Rango de movilidad activo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Al paciente se le va a indicar que movilice él solo la articulación. Va de la mano ahorita con los tipos de movilización, ¿ok? Cuando tiene su rango de movilidad activo, nosotros le damos la instrucción al paciente de que él realice. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere preguntar algo? Mm, Micro, por favor. Sale. yo no, profe. Ok, apaguen su micro entonces, por favor. Entonces, nosotros le vamos a indicar al paciente que movilice por sí mismo la articulación sin que nosotros tengamos que interferir, ¿ok? El propósito del ejercicio en un rango de movilidad activo es prevenir la pérdida de movimiento disponible en la articulación. Estos ejercicios están indicados en la fase precoz de la consolidación ósea, cuando hay una pequeña o no existe algún tipo de estabilidad en el foco de fractura. Ojo aquí, vamos a pedir nosotros al paciente desde la fase precoz. ¿A qué se refiere con la fase precoz? Desde la fase, se puede decir que el día siguiente, ¿ok? Que realice su rango de movilidad activo. Sin embargo, obviamente no lo vamos a realizar donde está el foco de fractura o eh, donde se encuentra inestable esa articulación. Un ejemplo sería aquí. El paciente con el cabestrillo, desde el primer día que sale del hospital, ya sea de la reducción ósea o ya sea de una cirugía, nosotros podemos empezar a trabajar la fisioterapia con el paciente. No es necesario esperar a que cicatrice, no es necesario esperar a que consolide completamente, no es necesario que pase un mes, 2 meses. Nosotros podemos empezar a trabajar, pero obviamente no vamos a trabajar aquí. Nosotros vamos a pedirle una movilidad o un rango de movilidad activa en las extremidades distales, ¿ok? En este caso, muñeca, perdón, falanges y muñeca, ¿ok? Conforme se pueda ir retirando el cabestrillo, obviamente tenemos que trabajar flexión y extensión del codo. Entonces, el rango de movilidad activo lo vamos a trabajar desde la fase precoz, ¿ok? El paciente tiene que empezar a movilizar por sí mismo en las articulaciones distales que no tengan ningún tipo de peligro, en que la consolidación todavía pues no esté completa.
El feedback sensorial que nosotros vamos a dar gracias a esta movilización del paciente ayuda a prevenir la movilidad que puede incrementar el dolor o afectar la estabilidad del foco de la fractura. Entonces, al estar realizando estos movimientos activos, bueno, mejor dicho, el paciente al realizar estos movimientos activos de las extremidades distales, le van a mandar señales sensoriales a nuestro cerebro que está indicando que el dolor no debe de incrementar, que nosotros podemos realizar movilidad sin tener ningún tipo de riesgo y sin tener ningún tipo de complicación en el foco de la fractura, ¿ok? Y pues esto no va a afectar completamente en nada porque pues se trata de otro tipo de articulación y se trata en una zona distal donde la consolidación ósea no se va a ver comprometida. Después tenemos el rango de movilidad activo. En este ejercicio se le va a indicar al paciente que utilice su propia contracción muscular para mover una articulación mientras que el fisioterapeuta ejerce una fuerza adicional o asistida. Entonces va de la mano, les digo, con lo de las movilizaciones, ¿ok? Aquí pues obviamente el paciente va a iniciar una movilización, va a contraer su musculatura, sin embargo nosotros como fisioterapeutas vamos a ser los que den una fuerza adicional o una ayuda adicional para que éste pueda completar su movilidad. Este ejercicio es el más utilizado cuando existe una rigidez o falta de movimiento debido al dolor o al miedo que tenga el paciente para empezar a movilizar de nuevo o para aumentar el grado de movilidad disponible. Para este ejercicio ya se requiere algo de estabilidad en el foco de la fractura, cuando la originada por la consolidación ósea o la fijación de la fractura. Entonces, para este punto, nosotros ya vamos a empezar a movilizar. Daba el ejemplo de la flexión-extensión de codo. Ya podemos quitar el cabestrillo quizá y ya podemos ayudarle a realizar esos movimientos activos asistidos al paciente, los cuales no realizaría por él mismo, ya sea porque están atrofiados ya sus músculos bíceps y tríceps por esa falta de movilidad tan prolongada o simplemente porque el paciente tiene dolor y tiene miedo a que pues pueda generar alguna lesión o pueda generar que esa consolidación ósea pues vuelva a fracturarse, ¿ok? Entonces, muy importante aquí, nosotros con esto vamos a ayudar al paciente a que empiece a recuperar sus grados de movilidad, aumentar, perdón, sus grados de movilidad que tiene disponibles y a la vez le estamos ayudando psicológicamente a que sepa que ya puede empezar pues a movilizar sin tener miedo de llegar a lastimarse o a lesionarse con mayor gravedad. Y por último tenemos el rango de movilidad pasivo. Estos ejercicios van a consistir en el movimiento articular, pero sin contracciones musculares del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros como fisioterapeutas ya vamos a hacer toda la movilización. ¿Ok? El paciente todavía no tiene la fuerza suficiente, todavía no tiene eh, pues ahí el fortalecimiento en las fibras, la resistencia en las fibras musculares como para que él solo pueda mover esa extremidad. Entonces nosotros vamos a generar ese rango de movilidad pasivo. El propósito de este ejercicio va a ser mantener o incrementar el movimiento articular disponible dependiendo de la fuerza aplicada que nosotros generemos. Entre más fuerza apliquemos, más movilidad vamos a conseguir. Sin embargo, pues también vamos a conseguir que al paciente le duela más. Entonces, estos ejercicios están indicados cuando la contracción muscular es imposible, indeseada o no es lo suficientemente fuerte por el paciente, ¿ok? Debido a la disminución del feedback sensitivo directo del paciente, estos ejercicios pasivos no deberían prescribirse cuando el movimiento articular excesivo puede afectar la estabilidad de la fractura en consolidación. ¿A qué voy con esto? Vamos otra vez con el ejemplo aquí de la fractura de la cabeza del húmero. Ok. Imaginemos que ya llegamos a un grado. mm, Ya llegamos a un punto de la rehabilitación en que
ya se le quitó el cabestrillo y ya tiene que empezar a recuperar esa movilidad de la articulación glenohumeral. La movilidad que nosotros vamos a conseguir va a depender de la fuerza que apliquemos, pero a su vez también va a depender, también va a generar dolor en el paciente. Nosotros al trabajar precozmente conseguimos que esta movilidad no se viera afectada, ¿ok? Entonces mantuvimos la movilidad tanto de falanges como de la muñeca. Aquí en el codo no solo mantuvimos, sino que ya recuperamos un poco de esa movilidad. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo en esta posición de flexión y pues las fibras musculares del bíceps se llegaron a ver atrofiadas. Cuando ya llegamos a este punto, el paciente no va a tener casi nada de movilidad. Una por el dolor, otra por la atrofia y otra inclusive por las adherencias que pudieron haber surgido. Si nosotros realizamos aquí las movilizaciones pasivas, va a depender cuánta movilidad ganemos dependiendo de la fuerza que apliquemos, pero esto debe de ser progresivo. Obviamente en la primera sesión no te vas a aventar una flexión de hombro de 180 grados porque el paciente no lo va a resistir. Su articulación va a estar tan sensible, por así decirlo, que sus rangos de amplitud articular, perdón, van a llegar a lo mucho a los 120 grados, que van a ser pues los grados donde se podría considerar un rango de movilidad funcional, ¿ok? Entonces, aquí en el rango de movilidad pasivo, eh, tienen que tomar en cuenta eso, que depende de ustedes cuánto van a ganar de movilidad y depende también de la fuerza que ustedes apliquen, ¿ok? Ustedes van a controlar todo esto ya que el paciente no va a realizar ningún tipo de contracción muscular de las fibras. Los grados de fuerza muscular vamos a medirlos con la escala Daniels. El examen muscular es una guía de utilidad para evaluar la mejoría de la fuerza muscular durante todas las fases de recuperación, ¿ok? La fuerza muscular se valora de acuerdo a la siguiente escala. Creo que ya están un poquito eh, ya están un poquito pues acostumbrados a esta tabla, ya la habrán visto muchas veces, ya saben a qué se refiere, pero pues no cabe de más volver a dar un repaso y tener en cuenta lo siguiente. Nosotros al evaluar un músculo o al realizar la evaluación de un músculo como tal, no lo estamos realizando directamente sobre él, ¿ok? La escala Daniels no nos va a evaluar un músculo en específico, sino que se va a basar en los movimientos articulares. Si nosotros tenemos varios músculos que realizan un solo movimiento articular, entonces nosotros estamos evaluando al mismo tiempo con ese movimiento la fuerza de varios músculos. Entonces, tomando en cuenta esto, el grado cero en una escala de Daniels nos daría como resultado la ausencia de contractilidad o la ausencia del movimiento completo, ¿ok? El grado uno de la valoración de la escala Daniels nos daría vestigios de movimiento, los cuales pueden ser palpables o visibles. Sin embargo, como van a ser vestigios de movimiento, pues todavía no se podría indicar que ya tiene rango de movilidad. Si un paciente tiene un grado 2 en la escala de Daniels, esto nos va a indicar que tiene aproximadamente un 25% de esos rangos de movilidad y su gama total de movimientos, perdón, tiene un 25% de la fuerza muscular que tenía antes de la fractura. Entonces, su gama total de movimientos la tiene todavía, pero no está en contra de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gravedad no está pues siendo una resistencia externa que nos está limitando estos movimientos. Aquí cabe mencionar que en la mayor parte de los casos, la gravedad nos va a afectar de la siguiente manera. Cuando nosotros tratamos de contraer un músculo de manera vertical, por así decirlo, se puede decir que estamos en contra de la gravedad. Cuando nosotros realizamos una contracción de manera horizontal, podríamos decir que estamos a favor de la gravedad. Tal es el caso del bíceps. Cuando nosotros hacemos la contracción del bíceps para generar la flexión del codo, pues nosotros estamos de pie y estamos
verticalmente y estamos entonces en contra de la gravedad. Sin embargo, si nosotros colocamos nuestro brazo de manera horizontal, entonces estamos eliminando esta resistencia externa y estamos haciéndolo a favor de la gravedad. Cuando tenemos un grado 2, entonces tenemos gamma total de movimiento, pero a favor de la gravedad, o inclusive también pueden entrar aquí los movimientos pasivos, ¿ok? En el grado 3 vamos a tener en cuenta que ya tenemos mínimamente un 50% de esa fuerza muscular. La gama total de movimientos contra la gravedad pues está completa, pero no consta de resistencia. Entonces aquí ya podríamos realizar cualquier tipo de movimiento donde la gravedad sí nos va a afectar como una resistencia externa para limitarnos ese movimiento, por así decirlo, pero va a ser la única resistencia aplicada, por así decirlo, ya que nosotros como fisioterapeutas no estamos aplicando ningún tipo de resistencia externa, ¿ok? En el grado 4 ya tendríamos un 75% de esa fuerza muscular y tenemos una gama total de movimientos en contra de la gravedad y aparte de eso, con cierta resistencia aplicada por el fisioterapeuta, aunque esta resistencia va a ser mínima o va a ser muy débil. En el grado 5 vamos a encontrar pues que el paciente ya recuperó completamente la fuerza muscular, ya la tiene un 100%. La fuerza muscular entonces es normal y la gama total de movimientos, hay una gama total de movimientos en contra de de la gravedad y con una resistencia máxima o total, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos desde el día uno, pues es ir midiendo qué tanta fuerza muscular tenemos a lo largo del tratamiento. Sin embargo, les repito, Daniels no se podría decir que es para evaluar un músculo como tal, sino para evaluar los movimientos y en base a eso, pues nosotros evaluar los músculos que están generando ese movimiento. Si un movimiento articular lo está generando solo un músculo, ok, entonces solo un músculo está siendo evaluado. Pero si un movimiento articular está generado por varios músculos, se están evaluando todos esos músculos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando un paciente no tiene una consolidación ósea, por así decirlo, completa, no podemos estar evaluando la fuerza muscular porque necesitamos a fuerza tener esa movilidad articular para que podamos saber qué tanta fuerza tiene ese músculo. Ahora sí, vámonos con los ejercicios de fortalecimiento. Y estos ejercicios los vamos a utilizar nosotros para incrementar la capacidad de fuerza que puede generar un músculo. Estos ejercicios van a mejorar también la coordinación de las unidades motoras que inervan a ese músculo, así como el equilibrio entre los grupos musculares que actúan en una articulación determinada, ¿ok? Depende de la articulación, pues, o el hueso de la articulación que se fracturó, pues entonces nosotros vamos a poder equilibrar con estos tipos de ejercicios a todos los grupos musculares que van a actuar en esa articulación que previamente pues se afectó. Tienen como objetivo aumentar la tensión potencial que puede producirse por los elementos contráctiles y los estáticos de la unidad músculo-tendón, ¿sale? Entonces, la fuerza no la vamos a recuperar en músculo, sino también en el tendón, que ya les había dicho que el tendón también es importante y nos está generando pues esa capacidad del movimiento articular al estar unido por la unión miotendinosa y osteotendinosa con el músculo, ¿ok? Continuamos con los ejercicios de fortalecimiento. Igual supongo que ya los conocen, ya tienen una idea de cuáles son todos estos, pero pues vamos a ir repasando un poquito cada uno de ellos. Los ejercicios isométricos son los primeros que tenemos que implementar como fisioterapeutas. En un ejercicio isométrico, la longitud de la fibra muscular va a ser constante, de forma que la contracción muscular se va a realizar sin movimiento articular. Pues esto es muy común que lo lleguen a recordar con la famosa contracción con la pelotita, ¿ok? Más que nada en los miembros inferiores. Cuando ponen una pelota entre las piernas y le piden al paciente que apriete esa pelota,
y están generando que se genere una contracción constante de sus fibras musculares, pero pues no hay un movimiento articular como tal. Entonces, este fortalecimiento o ejercicio isométrico, mejor dicho, es el que va a ser más útil cuando la fuerza del músculo debe mantenerse o incrementarse, pero el movimiento de la articulación está contraindicado debido a la inestabilidad de la fractura. O sea que este tipo de... Profe, Mande. los diapositivas las voy a pasar. Sí, ¿por qué? Voy muy rápido. Tantito, pero ya, gracias. Sí, sí, las paso y si no, pues pueden ver el video y ahí pueden ir tomando apuntes. Pero Ujú. sí, sí, nada más me recuerdan y se las paso, ¿sale? Sí, Entonces, los isométricos van a ser los que vamos a utilizar principalmente, ¿ok? Desde el día uno que les había mencionado después de la fractura. ¿Por qué? Porque como no hay movimiento articular en este tipo de ejercicios, pues no estamos poniendo en riesgo la inestabilidad de esa fractura o no estamos poniendo en riesgo que la lesión pueda pues incrementarse. Entonces, desde el día uno tienen que empezar a mantener, ¿dónde está? A mantener y a incrementar esa fuerza, ¿ok? Si ustedes quizá ya toman un paciente que tiene, no sé, 3 semanas después de la fractura, entonces obviamente ya esa fuerza muscular disminuyó. Ya lo que tienen que hacer ustedes es simplemente pues tratar de recuperar o de incrementar la fuerza muscular que ya se perdió. Sin embargo, pues es un poquito más difícil porque este tipo de ejercicios, al no haber movimiento articular, pues nos van a aumentar la fuerza muscular de manera más lenta, por así decirlo, o menos considerable. Entonces, estos ejercicios o estas contracciones están indicadas principalmente para mantener esa fuerza que ya se tenía antes de la fractura y a su vez irle incrementando poco a poco conforme vayamos realizando más ejercicios. Entonces, isométricos, día uno, ¿ok? Desde el día uno tenemos que empezar a trabajarlos. Después tenemos los ejercicios isotónicos. Un ejercicio isotónico es un ejercicio dinámico realizado con una carga o una resistencia constante, pero sin controlar la velocidad de movimiento. Por eso en estos ejercicios la tensión de la fibra muscular es relativamente constante. La fibra se elonga y se acorta, originando movimiento articular. Estos son los famosos concéntricos y excéntricos, ¿sale? Eh, Aquí obviamente ya vamos a aplicarlos cuando el paciente ya tiene una consolidación y pues ya podemos realizar algún tipo de movimiento articular. Pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente también. Los ejercicios de fortalecimiento isotónicos se prescriben con frecuencia para incrementar la fuerza en las fases intermedias y avanzadas de la rehabilitación. Aquí podemos hacer esto. Seguimos tomando en cuenta lo de la fractura de hombro, ¿ok? Ya podemos movilizar quizá la articulación del codo y ya podemos generar algún tipo de resistencia externa para que incremente esta fuerza. Entonces, obviamente, quizá ya podamos mover aquí también la articulación del hombro, pero al ser en una fase intermedia todavía pues existe la posibilidad de que el paciente tenga dolor todavía, aunque ya esté consolidado o aunque tenga un fijador interno y ya se pueda realizar este movimiento articular, puede que el paciente aún tenga esa sensibilidad al dolor, ¿ok? Entonces se pueden prescribir. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que el paciente puede que no lo tolere completamente. Sin embargo, son perfectos para trabajar articulaciones distales. Tal es el caso del codo, como les había mencionado. Al estar tanto tiempo con el cabestrillo, pues se atrofió muchísimo y es el momento en una fase intermedia o avanzada en empezar a recuperar esa fuerza muscular, ¿ok?
Tenemos los ejercicios, por último, los ejercicios isocinéticos. Estos ejercicios van a originar un movimiento articular constante. Aquí, pues ya vamos a necesitar específicamente de máquinas para poder hacer este tipo de ejercicios isocinéticos. Para mantener una cantidad de movimiento constante, se varía la resistencia en respuesta a la fuerza muscular aplicada. La ventaja de este ejercicio isocinético es que el músculo puede fortalecerse de manera óptima, manteniendo un rango de amplitud completo, cosa que no es posible con los isométricos ni con los isotónicos, ¿ok? Este ejercicio es perfecto para prescribirse ya en la fase final de rehabilitación cuando ya hay una buena consolidación, ¿ok? Entonces, eh, la ventaja pues de este ejercicio, de este tipo de ejercicio, es que el músculo eh, que es que se puede variar la resistencia en respuesta a la fuerza muscular aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser fija esa resistencia, ya no va a ser como en los ejercicios isotónicos en que a lo mejor esta pesa siempre va a ser de 2 kilos, siempre va a ser de 3 kilos, no. Al ya ser utilizadas las máquinas, pues la resistencia que se va a generar ya va a ser dependiendo a la fuerza que aplique el paciente. Es por eso que el fortalecimiento va a ser pues más óptimo y más constante, ¿ok? Estos ejercicios se prescriben en la fase final de rehabilitación cuando hay una buena estabilidad del foco de fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay riesgo de que se pueda volver a fracturar, ya no hay riesgo de que esa lesión pues nos traiga complicaciones, simplemente ya nos estamos enfocando pues a rehabilitar, perdón, incrementar completamente la fuerza, la resistencia y los rangos de movilidad sin tener miedo a que algo le llegue a pasar al paciente. La desventaja del ejercicio isocinético es que requiere la utilización de una máquina para que se pueda variar la resistencia mientras se mantiene una tasa constante de movimiento. Entonces, ¿por qué es desventaja? Porque pues obviamente el paciente solo va a poder trabajarlo si tiene este tipo de aparatos o solo si eh, pues quiere, no sé, quiere adquirirlo o si está yendo a diario a terapia, pero supongamos que ya es una fase de rehabilitación avanzada o ya es la terminal y ya solo se le prescriben dos días de rehabilitación a la semana. Entonces el paciente solo estaría trabajando pues 2 días cada que vaya a terapia o cada que vaya a rehabilitación. Mientras que en casa, si no tiene estos aparatos, pues ya no los va a poder realizar, ya no va a poder realizar los ejercicios isocinéticos y pues quizás su recuperación, por así decirlo, se va a ver un poco más lenta o más pues disminuida debido a esta desventaja, ¿ok? De no tener este tipo de aparatos, los cuales pues a veces pueden llegar a ser un poquito costosos y no cualquier paciente puede llegar a contar con ellos. Entonces, esa es la única desventaja, que para hacer movimientos o ejercicio isocinético, a fuerza se necesita un aparato para que la contracción, perdón, la movilidad sea constante y puedas trabajar varios grupos musculares adaptándose a la resistencia que tú pues estés generando, ¿ok? Entre más fuerza apliques, pues más resistencia va a generar el aparato y entre menos fuerza apliques, pues menor resistencia. Entonces se va a ir adaptando como que a las necesidades del paciente. Aquí no se nota también la tablita, pero pues son los efectos del ejercicio y está dividido en tres: el isométrico, isocinético, perdón, isotónico y el isocinético. Primero que nada tenemos a la longitud muscular. En el isométrico ya les había dicho que la contracción es constante, pero no va a variar, ¿ok? Mientras que en el isotónico vamos a tener el acortamiento y la elongación, que es el famoso concéntrico y excéntrico, ¿ok? Cuando hay acortamiento se le considera concéntrico y cuando hay una elongación se le considera como movimiento o fortalecimiento excéntrico. El isocinético, pues también hay elongamiento y acortamiento, ¿ok? Entonces, en la movilidad articular, en el isométrico no tenemos movilidad articular. Es muy bueno para las primeras fases de la rehabilitación de la fractura.
¿Por qué no ponemos en riesgo pues esa pérdida de continuidad ósea? En el isotónico sí, ya hay movilidad obviamente, pero pues ya va a ser dependiendo a criterio del fisioterapeuta qué tanta movilidad va a generar el paciente, ¿ok? Dependiendo cómo vea o cómo vaya avanzando su recuperación. Mientras que en el isocinético, al ser en una máquina, pues el movimiento es constante. La tensión de las fibras muscular, en este caso de los isométricos, va a estar incrementada. En el isotónico se incrementa inicialmente, después hay una tensión constante en todo el rango de movimiento, ¿ok? Y pues en el isocinético sí se va a incrementar la tensión muscular, ¿ok? Recuperación de la fuerza solo va a ser en una posición articular. Al no haber, pues, al no haber ese movimiento articular, solamente vamos a estar fortaleciendo o a recuperar esa fuerza, pues en el músculo específico que estemos contrayendo. Mientras que en los isotónicos va a haber una recuperación de la fuerza en todo el rango de movimiento. Va a ser máxima al final del rango articular, ¿ok? Aquí podemos ya trabajar pues toda la articulación y por ende trabajar todos los músculos que estén involucrados. Y mientras que en el isocinético se produce igual en todo el rango de movimiento, ¿ok? Efectos sobre el rango de movilidad, pues aquí no va a variar, no, al no mover pues la articulación no va a haber un aumento o un efecto sobre nuestra amplitud de movimiento. En el isotónico se va a mantener o se va a incrementar este rango de movilidad y de igual manera el isocinético va a mantener y va a incrementar, sin embargo, a mayor medida, ¿ok? Ya que el movimiento es constante. Momento del ejercicio siempre se va a aplicar entonces en la primera fase, el isométrico, el isotónico en la fase intermedia, teniendo ahí la precaución por parte del fisioterapeuta, y el isocinético en la fase final. Aquí ya no hay ningún tipo de riesgo de que podamos generar alguna nueva fractura. Ejemplo de ejercicio para fortalecer. Aquí tenemos en el... Si diga. Bueno, entonces ejemplo para poder realizar un isométrico. ¿Alguien quiere decir algo? No, maestro. En su micro, por favor. En su micro, por favor. Gracias. ¿Quién tiene su micrófono encendido? Bueno, creo que nadie. Entonces, ejemplos de estos tipos de fortalecimiento. Isométrico, pues contraer el bíceps inmovilizado, ¿ok? Pues esto está indicado si tiene un yeso o una férula larga. El isotónico, pues la flexión del codo para recuperar esa fuerza muscular del bíceps y el tríceps, mientras que en el isocinético, una flexión de codo en una máquina que varía la resistencia para permitir el movimiento constante. Tal es el caso de las escaladoras o caminadoras, no sé cómo se llaman estas cosas, pero pues ya hay flexión prácticamente, hay movimiento, perdón, prácticamente en todas las articulaciones del cuerpo. ¿Ok? Ya vamos a acabar. Ejercicios de cadena cinética. Igual no sé si ya los hayan escuchado alguna vez o no sé si ya tengan como que algo de conocimiento sobre esto, pero pues vamos a dar el repaso.
Este tipo de ejercicio requiere una fijación de las porciones distales y proximales del cuerpo en la que se va a mover durante el ejercicio. Estos ejercicios son buenos para fortalecer simultáneamente múltiples grupos musculares y además van a mejorar la función porque la mayoría de los movimientos de la vida cotidiana que realizamos están realizados u ocurren en una cadena cinética cerrada. Vamos a dar el ejemplo aquí. Esta sería una cadena cinética cerrada, ¿ok? La parte distal y proximal se encuentran fijas y lo único que vamos a mover, el único movimiento que vamos a realizar es la sentadilla y al mismo tiempo, pues la contracción de los músculos del cuádriceps para lograr la extensión, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia con los de cinética cerrada y cinética abierta? Pues que aquí se mantiene fija nuestra articulación distal, ¿ok? Mientras que en este caso, aquí no se mantiene fija porque estamos movilizando completamente pues todas las partes, tanto distal como proximal, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo de la cadena cinética cerrada. Cuando hacemos sentadillas, nuestras partes distales, por así decirlo, se encuentran fijas con el suelo, ¿ok? Por eso se le considera como cadena cinética cerrada. Mientras que una cadena cinética abierta, en este ejercicio no hay fijación del miembro distal. Este tipo de ejercicio de fortalecimiento se indica con mayor frecuencia después de una fractura. Ejemplo de esos ejercicios incluyen la flexión de bíceps y la flexión de las piernas, ¿ok? Aquí también, al ya no estar fijo por ser una cadena cinética abierta, pues ya lo vamos a realizar en la fase final de nuestro tratamiento, por así decirlo, nuestra intervención fisioterapéutica. Entonces, un ejemplo sería la flexión del codo o bien la flexión de las piernas. Aquí podemos realizar o colocar un poquito de peso y al no ser un tipo de cadena cinética cerrada, pues lo vamos a poder mover con mayor facilidad, ya que su parte distal no se encuentra fija. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, ay, dudas que tengan, échenle. ¿Qué van a aplicar entonces primero en el día uno de una fractura? Después de la inmovilización, ¿qué tipo de ejercicios van a aplicar? ¿Por qué los isocinéticos? Isométricos, ¿Por qué los isométricos? porque son como que es ¿Por qué? porque no dañas tanto al paciente. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué? Ay, pues, sí. ¿Por qué no lo Porque dañan? Dios así hizo. ¿Por qué? Están indicados porque pues como no hay movimiento articular en los ejercicios isométricos, entonces no ponemos en riesgo la articulación fracturada. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos ejercicios vamos a poder recuperar la fuerza muscular, mejor dicho, vamos a mantenerla y después a recuperarla sin riesgo a que el paciente pues tenga una afectación en su fractura, ¿ok? Entonces, eh, para la fase final, ¿cuáles serían los indicados? Cindy, ¿cuáles serían los indicados, Cindy? Sale, Cindy, gracias. Este, Madaí, No me agarraba el micro. ok. ¿Qué? Ay, Parece maestro. Estoy echándome un ron con mi hermana. no te preocupes. ¿Tienen alguna duda entonces?
señoritas? No, no, profe. Cada hueso, dependiendo de su tamaño, de su densidad ósea, obviamente va a tardar mucho más o mucho menos en consolidar una fractura. Sin embargo, esta clase estaba enfocada principalmente en cómo van a abordar ustedes la rehabilitación. Lo del dolor, lo de alguna otra pues afectación que van a venir junto con las fracturas, como lo son dolor, inflamación, a lo mejor un edema. Pues obviamente también lo vamos a abordar nosotros como fisioterapeutas, pero pues ya es un poquito más fácil ya que podemos utilizar ahí los agentes físicos como apoyo y no tendríamos ningún tipo de problema. Sin embargo, nosotros como fisioterapeutas, pues nuestra principal función no es aplicar electro, no es aplicar ultrasonido, sino que nuestra principal función es prescribir el movimiento y recuperar todas esas limitaciones que se han perdido por la inmovilidad, ¿ok? Entonces, por eso va enfocada la clase más que nada a eso, a que ustedes sepan qué tipo de movilidad, qué tipo de fortalecimiento, qué tipo de ejercicios son los indicados para cada fase y por qué son indicados, o sea, si los están poniendo en riesgo, si no lo están poniendo en riesgo, qué es lo que les va a ayudar a lograr y qué es lo que, pues cuáles son las limitaciones que van a tener por cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿dudas? Y ¿Sí? es que yo me trapo un poquito en... Sí le entendí a lo que explicó, pero en las cadenas cerradas y abiertas, diagonales y todo eso, o sea, depende del ejercicio que, que, ha- que se hace o cómo. Mm, o sea, ¿cuál va a O ser una sea, cadena cinética cerrada y cuál va a ser abierta? ajá, o sea, Ok, como me refiero al ejercicio, ujú, que saber qué cadena estoy trabajando ahí. ok. Las cerradas siempre van a estar conformadas por la fijación distal. Por eso di el ejemplo de la sentadilla, ¿ok? Al estar cerradas, se puede decir que están fijas contra el suelo. Por eso se le considera una cadena cinética cerrada, ¿ok? Porque nuestra parte distal, que en este caso sería nuestro pie, nuestro tobillo, no se van a mover, se van a mantener fijos en una sola posición, mientras que la parte media eh, o proximal se van a movilizar y esto nos va a generar una cadena cinética cerrada. Pero ahora, si tú pones, por ejemplo, te pones boca abajo y empiezas a realizar flexión y extensión de la rodilla, tu parte distal, que en este caso sería otra vez tobillos y pies, ya no se van a encontrar fijos contra el suelo y se van a poder movilizar para pues poder realizar el movimiento, ¿ok? Esa es la diferencia en que sea una cadena cinética cerrada o sea una cadena cinética abierta. Hay muchísimos ejercicios que se pueden llegar a utilizar como cadena cinética abierta y cerrada, pero para que no te confundas y tú sepas cuál es, cuando tu parte más distal de la extremidad se encuentra fija, ya sea en el suelo o no sé, en la pared, en el caso de los miembros superiores, en este caso, podemos decir que es un ejercicio de cadena cinética cerrada, ¿ok? Otro ejemplo, si hacemos las lagartijas, estamos trabajando ahí cadena cinética cerrada porque los brazos, o mejor dicho, las manos, pues se encuentran fijas con el suelo y lo que movilizamos, pues es flexión de codo y extensión de codo, ¿ok? Ahí se considera cerrada también porque la parte distal se encuentra fija. Mientras que si tú agarraras, no sé, unas pesas y empezaras a hacer flexión y extensión de codo, entonces tu parte distal ya no se encuentra fija y ya se va a considerar como cadena cinética abierta. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las dos, que se mantenga fijo o que no se mantenga fijo. Ya lo entendí. Sale, vale. ¿Alguna otra duda que tengan? No, maestro. Ok, doña Amada, doña Blanca.
Uy, No, maestro. ok, muy bien, entonces ahorita les mando las diapositivas también y si tienen alguna duda que a lo mejor no escucharon bien algo o se trabó su internet y lo sacó, de todas maneras está grabándose la llamada y pues ahorita igual lo subo el video, sale para que puedan repasar. Entonces, chavos, si no hay dudas, nos vemos el próximo sábado a las 12 del día. ¿Ok? Bueno, que tengan bonita tarde, cuídense mucho, que estén bien. Bye. Bye.